Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial, feliz de estar aquí una vez más para compartir un poquito de chisme, de información, de curiosidades, y, bueno, de todo lo que nos encanta hablar por aquí. Y hoy el tema es candente, señores. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, más amadas, más todo, del mundo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no vamos a hablar de su historia de amor en general, aunque esa es una joya. Hoy nos vamos a centrar en la propuesta secreta que los unió. Intrigante, ¿verdad? Ya sé que sí. Pero antes de que nos adentremos en este mar de misterio, quiero darles la bienvenida oficial a todos los que son nuevos por aquí. Un abrazo gigante. Y a los que ya son parte de esta comunidad maravillosa, gracias por estar siempre ahí. Recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Así no se les escapa nada de nada. Ya saben, por aquí hablamos de todo lo que nos gusta, series turcas, actores, actrices, chismecillos, noticias, análisis, lo que se les ocurra. Así que, suscríbanse. Y ahora sí, vámonos al tema. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no ama a estos dos? Dos talentosísimos actores, guapísimos, carismáticos, una bomba. Su historia de amor, que surgió en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco, para los puristas, nos mantuvo pegados a la pantalla y suspirando por meses. Y es que, ¿cómo no enamorarse de Eda y Serkan, de Hande y Kerem? La química que tenían era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y, sorpresa, parece que sí era verdadero. Pero, como en toda buena historia, hay detalles, hay secretos, y hay propuestas. Y hoy, vamos a descubrir un poquito más de esa propuesta, la propuesta secreta que los unió. ¿A qué me refiero? Bueno, aunque todos conocemos la historia de cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo vivieron su relación, hay un pequeño detalle que quizá muchos no conocen, la forma en que Kerem hizo su propuesta para iniciar, o concretar, algo más allá de la amistad. No estamos hablando de pedida de mano, por supuesto, aunque eso también fue muy bonito. Sino de la propuesta inicial, la que les dio el empujón, la que les abrió las puertas al amor. Y para entender esto, tenemos que remontarnos al principio, al rodaje de Love is in the Air. Recordemos que, al principio, Kerem y Hande eran compañeros de trabajo. Profesionales, enfocados en su trabajo, pero, con una química que saltaba a la vista. La tensión, las miradas, las sonrisas, todo indicaba que algo más estaba por suceder. Pero, ¿cómo fue que pasaron de compañeros de trabajo a pareja? ¿Qué hizo Kerem para conquistar a Hande? Pues bien, aquí es donde entra en juego la propuesta secreta. Resulta que, según fuentes cercanas al rodaje, Kerem, con esa astucia y encanto que lo caracterizan, tomó la iniciativa de una forma muy especial. No fue una declaración directa, de esas que se ven en las películas. No, Kerem, conociendo la personalidad de Hande, optó por un enfoque más sutil, más personal. Se dice que Kerem comenzó a manifestar su interés en Hande a través de pequeños detalles, gestos que demostraban su admiración y su cariño. Detalles que, poco a poco, fueron abriendo el camino. ¿Y qué tipo de detalles eran esos? Pues, por ejemplo, se cuenta que Kerem se preocupaba por el bienestar de Hande en el set. Se aseguraba de que estuviera cómoda, que tuviera todo lo que necesitaba, un caballero. También, se dice que Kerem se tomaba el tiempo de conversar con Hande, de conocerla mejor, de escucharla. Y no solo en el trabajo, sino también sobre sus intereses, sus sueños, sus miedos. En resumen, Kerem se esforzó por construir una conexión genuina con Hande, por demostrarle que era mucho más que un compañero de trabajo.
Pero, ¿dónde está la propuesta en todo esto? Pues bien, se dice que Kerem, en un momento dado, le hizo a Hande una propuesta de salir. Sí, así de sencillo. Pero, ojo, no fue una invitación a una cita romántica tradicional. Fue algo más, casual, más relajado. Se rumorea que la propuesta fue algo así como: oye, Hande, ¿qué te parece si un día después del rodaje vamos a tomar algo? Podemos ir a cenar, a tomar un café, lo que quieras. Así aprovechamos para conocernos mejor fuera del set, sencillo, directo y efectivo. La clave fue el contexto, la forma en que lo dijo, el tono, todo sumó. La propuesta, por supuesto, fue aceptada. Y esa primera salida, esa primera conversación fuera del trabajo, fue el detonante. A partir de ahí, la relación entre Kerem y Hande comenzó a florecer. Las salidas se hicieron más frecuentes, los momentos juntos más especiales, y la chispa, que ya existía, se convirtió en un fuego incontrolable. Y así, poco a poco, Kerem, con su encanto y con su propuesta secreta, conquistó el corazón de Hande. Un corazón que, como vimos, terminó enamorándose perdidamente. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría que Kerem Bürsin te invite a salir a tomar algo? Es el sueño de muchas. Pero, ojo, aquí hay una lección importante. La propuesta secreta de Kerem no fue solo una invitación a salir. Fue mucho más que eso. Fue una muestra de respeto, de interés, de cariño. Fue la demostración de que Kerem estaba dispuesto a conocer a Hande, a valorarla, a construir una relación basada en la confianza y en la admiración. Y es que, al final del día, eso es lo que realmente importa. No importa si la propuesta es secreta o pública, extravagante o sencilla. Lo que importa es la intención, el cariño, el respeto, el deseo de conectar con la otra persona de una manera genuina. Por supuesto, con el tiempo, la relación entre Kerem y Hande se hizo pública. Y todos pudimos ser testigos de su amor, de su complicidad, de su felicidad. Vimos fotos juntos, declaraciones de amor en redes sociales, todo un cuento de hadas. Y aunque, lamentablemente, la historia de amor de Kerem y Hande llegó a su fin, nos dejaron un recuerdo inolvidable. Nos demostraron que el amor existe, que es posible, y que, a veces, las propuestas más sencillas son las más efectivas. Y ahora, un pequeño paréntesis. Quiero hacer una mención especial a todas las fans de Kerem y Hande. Sé que son muchas, que los admiran y los siguen incondicionalmente. Y es totalmente comprensible. Son dos personas maravillosas, con un talento increíble y con una historia de amor que nos conmovió a todos. Así que, a todas las fans, les mando un abrazo gigante. Y les digo, sigan disfrutando del trabajo de Kerem y Hande. Sigan apoyándolos, sigan admirándolos, y sigan soñando. Porque, al final del día, el amor es eso, soñar, creer, y esperar que la magia suceda. Y volviendo al tema central, a la propuesta secreta de Kerem, ¿qué podemos concluir? Que, a veces, las cosas más sencillas son las que funcionan. Para conquistar a alguien, no se necesitan grandes gestos, sino pequeños detalles, gestos de cariño y de interés. Que la clave está en la autenticidad, en la conexión genuina, y, por supuesto, en una pizca de encanto. Y bueno, amigos, creo que hemos llegado al final de este vídeo, o casi. Porque antes de despedirnos del todo, quiero profundizar un poco más en algunos detalles que rondan a esta propuesta secreta. Sabemos que Kerem y Hande son dos personas muy reservadas con su vida privada, y por eso, desentrañar la verdad detrás de este momento ha sido un poco complicado. Pero, no imposible. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías y rumores sobre cómo fue exactamente ese primer paso. Algunos hablan de mensajes de texto llenos de coqueteos, otros de largas charlas en el camerino, y algunos más, de gestos románticos en el set. Pero,
Después de investigar y recopilar información de diferentes fuentes, he podido armar un cuadro más completo de lo que pudo haber sucedido. *** El contexto, Lofis in the Air y la magia del set ***. Para entender la propuesta secreta, es fundamental recordar el contexto en el que se conocieron Kerem y Ande, el set de Lofis in the Air. La serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, no solo unió a estos dos actores, sino que también creó un ambiente de trabajo muy particular. La química entre el elenco era innegable, la energía positiva fluía por todo el set, y la convivencia diaria generaba lazos muy fuertes. En ese ambiente, la conexión entre Kerem y Ande era evidente para todos. Los compañeros de trabajo, los miembros del equipo de producción, y, por supuesto, los fanáticos, notaron la chispa que existía entre ellos. Las miradas cómplices, las risas compartidas, y la forma en que se cuidaban mutuamente, delataban una atracción que iba más allá de lo profesional. Y aquí es donde entra en juego la genialidad de Kerem. Conociendo la personalidad de Ande, su timidez y su discreción, optó por un acercamiento sutil y gradual. No quería abrumarla ni presionarla, sino construir una conexión que fuera natural y sincera. *** Los gestos, pequeños detalles que sumaron ***. Como mencioné antes, la propuesta secreta no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de pequeños gestos y atenciones que Kerem le dedicó a Ande. Estos detalles, aparentemente insignificantes, fueron abriendo el camino y creando un ambiente de confianza y complicidad entre ellos. ¿Cuáles fueron esos gestos? Pues, según las fuentes, podemos destacar los siguientes. ***, preocupación genuina por su bienestar ***, Kerem se preocupaba porque Ande estuviera cómoda en el set. Se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, desde una silla cómoda hasta un vaso de agua. También se interesaba por su estado de ánimo y por cómo se sentía. Apoyo y admiración en el trabajo Kerem siempre elogiaba el trabajo de Ande, tanto en público como en privado. Le expresaba su admiración por su talento y por su profesionalismo. La animaba a seguir adelante y la apoyaba en los momentos difíciles. Conversaciones sinceras y personales Kerem se tomaba el tiempo de conversar con Ande sobre temas que iban más allá del trabajo. Le preguntaba sobre sus intereses, sus sueños, sus miedos, y sus aspiraciones. Escuchaba atentamente sus respuestas y se esforzaba por conocerla mejor. Detalles románticos sutiles aunque no se trataba de grandes gestos, Kerem también tenía pequeños detalles que demostraban su cariño. Por ejemplo, le enviaba flores, le dejaba notas cariñosas, o simplemente le regalaba una sonrisa que lo decía todo. La propuesta, un paso decisivo Después de meses de convivencia y de intercambio de pequeños detalles, llegó el momento de dar el paso decisivo. Y, como mencioné antes, la propuesta de Kerem fue algo muy sencillo y natural. Se rumorea que la conversación pudo haber sido algo así. Kerem Ande, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te parece si un día de estos, después del rodaje, salimos a tomar algo? Podríamos ir a cenar, a tomar un café, o simplemente dar una vuelta por ahí. Así aprovechamos para conocernos mejor fuera del set y podemos seguir conversando. Me gusta mucho hablar contigo. Ande probablemente, con una sonrisa tímida, me parece una idea genial, Kerem. La clave de esta propuesta fue su sencillez y su naturalidad. Kerem no quería presionar a Ande ni ponerla en una situación incómoda. Simplemente quería pasar más tiempo con ella y conocerla mejor. Y, por supuesto, la propuesta fue aceptada. El impacto. El comienzo de una hermosa historia Esa primera salida, ese primer encuentro fuera del trabajo, fue el detonante. A partir de ahí,
la relación entre Kerem y Hande comenzó a florecer. Las salidas se hicieron más frecuentes, las conversaciones más largas, y la complicidad entre ellos se hizo evidente para todos. Los paparazzi comenzaron a perseguirlos, los fanáticos comenzaron a soñar, y los medios de comunicación comenzaron a especular. Pero Kerem y Hande, fieles a su estilo, mantuvieron su relación en privado durante un tiempo. Poco a poco, sin embargo, fueron compartiendo algunos momentos en las redes sociales. Publicaron fotos juntos, se dedicaron mensajes cariñosos, y demostraron al mundo que su amor era real y sincero. Y aunque, lamentablemente, la historia de amor de Kerem y Hande llegó a su fin, nos dejaron un recuerdo inolvidable. Nos demostraron que el amor es posible, que es real, y que, a veces, las propuestas más sencillas son las más efectivas. Asterisco asterisco más allá de la propuesta, la importancia de la conexión genuina asterisco asterisco. La propuesta secreta de Kerem fue solo el punto de partida. Lo que realmente hizo que la relación entre ellos funcionara fue la conexión genuina que lograron establecer. Se entendían, se apoyaban, y se querían de verdad. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis importante. La propuesta no es una fórmula mágica. No hay una receta secreta para conquistar a alguien. Lo que realmente importa es la autenticidad, la sinceridad, y el deseo de conectar con la otra persona de una manera profunda y significativa. Kerem entendió esto a la perfección. No se limitó a hacer una propuesta para quedar bien. Se esforzó por conocer a Hande, por entenderla, y por construir una relación basada en el respeto y en la admiración. Asterisco asterisco el legado de Kerem y Hande, un ejemplo a seguir asterisco asterisco. La historia de amor de Kerem y Hande nos ha dejado un legado. Nos han demostrado que el amor es posible, que es real, y que vale la pena luchar por él. Nos han enseñado que la clave para una relación exitosa es la conexión genuina, el respeto mutuo, y el deseo de construir algo juntos. Y aunque, como dije antes, su relación llegó a su fin, su historia sigue siendo un ejemplo para muchos. Nos han recordado que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que, a veces, las cosas más sencillas son las más efectivas. Asterisco asterisco un mensaje para las fans asterisco asterisco. Como siempre, quiero dedicar unas palabras especiales a todas las fans de Kerem y Hande. Sé que los admiran, que los siguen, y que los quieren con todo su corazón. Y es totalmente comprensible. Son dos personas maravillosas, con un talento increíble y con una historia de amor que nos ha conmovido a todos. A todas las fans, les digo, sigan disfrutando del trabajo de Kerem y Hande. Sigan apoyándolos, sigan admirándolos, y sigan soñando con el amor. Porque, al final del día, el amor es eso, soñar, creer, y esperar que la magia suceda. Asterisco asterisco conclusión, la simplicidad del amor asterisco asterisco. Y bueno, amigos, creo que ahora sí hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la propuesta secreta que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado el contexto, los detalles, y, sobre todo, hemos aprendido una lección sobre el amor y las relaciones. Hemos descubierto que la propuesta fue un gesto sencillo, pero significativo. Que lo importante no es la grandiosidad de la propuesta, sino la sinceridad, la autenticidad y el deseo de conectar con la otra persona. Así que, si están buscando el amor, recuerden la historia de Kerem y Hande. Sean auténticos, sean ustedes mismos, y sean sinceros con sus sentimientos. No tengan miedo de dar el primer paso, de tomar la iniciativa, y de demostrarle a la otra persona cuánto la valoran. Y, sobre todo, recuerden que el amor es una aventura. Un viaje lleno de sorpresas, de alegrías, y, a veces, de tristezas. Pero, al final del día, lo importante es disfrutar del viaje y aprender de cada experiencia. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que les haya parecido interesante,
informativo y entretenido. A mí me encantó prepararlo para ustedes. Me encanta hablar de estas historias, de estos actores, de estas series, y sobre todo, me encanta compartirlo con ustedes. Así que, muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta comunidad maravillosa. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Conocían la historia de la propuesta secreta de Kerem? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. No duden en dejar su opinión, sus sugerencias, sus preguntas, lo que se les ocurra. Y, por último, pero no menos importante, no olviden darle un like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias de nuevo por todo. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.